Segunda de Corintios 5, versículo 21. Leemos todos juntos esta preciosa escritura. Dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Vamos a leerlo una vez más. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Padre, oramos una vez más. Dándote gracias porque tú eres nuestro Dios. Gracias, Padre, porque tú nos das entendimiento en tu palabra. Oramos que tu Espíritu abra nuestro entendimiento en esta mañana. Nos des espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo. Que cada persona aquí presente pueda recibir esta verdad por fe, sabiendo que eres tú hablando a nuestras vidas. Ayúdame a exponer esta palabra con claridad, de modo que cada uno pueda salir de aquí edificado. Te doy gracias desde ahora en el nombre de Jesús. Y todos dicen amén. Pueden sentarse, hermano. Gloria al Señor. Quiero que me tenga paciencia. He estado trayendo una serie de enseñanzas por más de un mes acerca de andar por fe y no por vista. Y cuando uno hace esto, uno corre el riesgo de ser un poco repetitivo. Y obviamente el propósito es que podamos ir recordando lo que vamos aprendiendo, de modo que podamos apropiarlo cada vez más fuerte en nuestro corazón. Por oír la palabra una vez y no escucharla más, no hay resultado alguno. Pero cuando vamos oyendo una y otra vez, vamos permitiendo que la fe venga. Y eso cambia las cosas. Amén. La Biblia dice que debemos andar por fe, o mejor dicho, andamos por fe y no por vista. Y yo he enseñado por varias semanas, que andar por fe es andar de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Sobre todo conociendo quiénes somos en Cristo. ¿Quiénes somos? ¿Cuál es nuestra identidad como creyentes en Cristo Jesús? Y vivir de acuerdo a ello. Y la Biblia dice que en Cristo somos redimidos del poder del pecado, de la autoridad de Satanás. La Biblia dice que en Cristo somos hechos nuevas criaturas o nueva creación. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. La semana antes pasada mencionamos el tercer tópico, donde enseñé que en Cristo somos la justicia de Dios. Somos la justicia de Dios en Cristo. Ahora, esa frase es complicada. Esa frase no podemos entenderla simplemente por leerla. De manera que merece explicación. Y por eso en esta mañana yo quiero dejar el tiempo para profundizar en esa frase. Segunda de Corintios 5, 21 dice: al que no conoció pecado, hablando de Cristo. Alguien que fue sin pecado, desde el momento que fue concebido en el vientre de su madre María, hasta el momento que fue clavado en aquella cruz y murió, él fue sin pecado. El único ser en esta tierra que no cometió nunca pecado. Sobre él Dios puso nuestro pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Aleluya. Dios puso nuestro pecado, nuestra iniquidad, con su culpa y su castigo sobre Jesús. Jesús sufrió la ira de Dios que nosotros debíamos sufrir en su persona, hasta que la justicia de Dios fue satisfecha. Ahora, yo quiero profundizar un poquito más en ese punto para hacerte notar cuán importante esto es para la vida del cristiano. Mark Hankins, un autor cristiano, un predicador muy usado por Dios, ha escrito un libro que se llama El Sistema de Verdad de Pablo. Y él escribe en este libro, lo cito, él dice, si Jesús murió la muerte de un mártir,
solo estaría muriendo su propia muerte. Sin embargo, Él estaba enfrentando la muerte de un pecador. Él estaba tomando nuestra condición, la muerte que nosotros merecemos. Lo que Jesús pasó en la cruz, dice él, no puede describirse adecuadamente. Él siempre había estado con su Padre. Ahora, por un momento en el tiempo, Él se convertiría en pecado por nosotros y estaría completamente separado de su Padre. En el Getsemaní, Él oró y dijo: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Si es posible, pasa de mí esta copa sin que yo la beba. Pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. En otras palabras, Jesús dijo: Padre, si no hay, o si hay alguna manera en la cual el mundo puede ser redimido sin la necesidad de que yo vaya a la cruz, así sea. Pero si no hay otra manera, no se haga mi voluntad, no se haga mi deseo, sino tu voluntad. Aleluya. Él conocía lo que le esperaba en aquella cruz. Él había caminado toda su vida en la tierra en íntima comunión con su Padre. Él, como el Verbo eterno, había estado en comunión con el Padre desde la eternidad. Ser separado de esa comunión implicaba para él un dolor indescriptible. Aleluya. Él fue la única persona que caminó en esta tierra nunca experimentando el pecado. Él nunca conoció pecado, pero él se hizo culpable de nuestros pecados y sufrió el castigo que nosotros debíamos sufrir. Él se convirtió en nuestro sustituto, asumiendo voluntariamente sobre él la ira de Dios por nuestros pecados, experimentando verdaderamente la muerte por todos los hombres y recibiendo el castigo que nosotros debíamos recibir. Hay un autor americano, Leon Morris. Es un erudito, ha escrito muchos comentarios bíblicos y él dice: no era la muerte como tal lo que temía Jesús, era la muerte particular en la que él moriría. Esa muerte en la cual él era uno con los pecadores, compartiendo su suerte, llevando sus pecados, muriendo la muerte de ellos. Aleluya. Otro autor, erudito también, llamado C.E. Cranfield, él señala que en el Antiguo Testamento la palabra copa o el uso de la copa de la ira de Dios, es un uso metafórico que se refiere predominantemente al castigo de Dios por el pecado humano. Él concluye que esta copa es la ira de Dios sobre el pecado. Cuando Jesús dijo: si es posible, pasa de mí esta copa sin que yo la beba, Jesús sabía que la copa de la ira de Dios contra el pecado estaba llena. Y él debía beber esa copa hasta que quedara vacía. Una forma figurada de decir, él debía sufrir el castigo de la ira de Dios sobre el pecado hasta que la ira de Dios fuera, o hasta que la justicia de Dios estuviera satisfecha. Él sabía lo que le esperaba en aquella cruz. Aleluya. En la cruz, una vez más, Jesús se convirtió en nuestro sustituto de la pena del pecado. Él fue allí hecho una maldición por nosotros. La Biblia dice, Él fue hecho maldición. Y Él nos redimió de la maldición de la ley. Él tomó el castigo que merecemos. Castigo que un santo Dios demanda. Él tomó la ira de Dios que estaba en contra nuestra para que nosotros pudiéramos ser recibidos en la presencia de Dios. Aprobados, perdonados, renacidos. Eso lo hizo Jesús. Ahora, este autor, Mark Hankins, del cual le hablé,
Él pone este ejemplo. Y él dice, cuando usted desee injertar una planta, debe hacer un corte en la planta. ¿Cuántos jardineros hay aquí? ¿Cuántas personas hay que conocen lo que es hacer un injerto en una planta? Yo me acuerdo en mi niñez, lo practicamos en el patio de mi casa una vez. Se corta la planta, se le hace un corte en el tallo, donde va a ser injertada la rama. Y se le hace un corte a la rama. Y entonces se pegan la rama y el tallo de la planta en el lugar donde está hecho el corte y se envuelve con un paño bien fuerte hasta que son uno. De manera que la vida de la planta va a surgir en la rama que se ha injertado. Y esa rama entonces empieza a recibir la vida de aquella planta que fue herida para poder ser hecho el injerto. ¿Ok, jardineros? ¿Están conmigo? La Biblia dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Jesús fue herido. ¿Para qué? Para que en su herida pudiera ser puestas nuestra condición, nuestro pecado, nuestra enfermedad, nuestra maldad, todo lo que el diablo había logrado hacer en el ser humano. Dios nos puso en Cristo. El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. No hay injertos sin heridas. ¿Aló? ¿Qué pasó cuando Jesús fue herido? Él fue herido con la misma condición que nosotros teníamos. Él fue herido con nuestras rebeliones. Él fue herido con nuestros pecados. Dios hizo un gran injerto. Dios nos puso en Cristo cuando Él fue clavado en aquella cruz. Aleluya. Dios nos unió en Cristo. Pablo dice en Romanos 6, fuimos plantados juntamente con Cristo en la semejanza de su muerte. Fuimos plantados juntamente con Él. Nuestra condición de pecador, nuestra condición de maldad, de transgresores contra Dios, fue injertada en Cristo, en aquella cruz. Y ahora la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Aleluya. La Biblia amplificada traduce este pasaje de 2 de Corintios 5, 17 así. Por lo tanto, si alguna persona es injertada en Cristo, el Mesías, Él es una nueva creación, una nueva criatura en su totalidad. La antigua condición moral y espiritual previa ha desaparecido. Mira, lo fresco y lo nuevo ha llegado. Gloria al nombre del Señor. Si alguno está injertado en Cristo. Yo quiero que tú sepas algo. Este ejemplo del injerto es clave para entender el concepto. Aleluya. Tú fuiste injertado en Cristo cuando Él murió en aquella cruz. La Biblia dice, al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado. Ahora, ¿cuál fue el propósito? Dice, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y este es el tercer punto de esta enseñanza que comencé 2 semanas atrás. Y es este: Cristo nos dio su justicia y nos hizo ser justicia de Dios en Él. Ahora, ¿qué significa la palabra justicia? Si nosotros no podemos entender el significado de esta palabra, no podemos entender este mensaje. Yo quiero darte la definición de lo que la palabra justicia significa de acuerdo al lenguaje original. Es la palabra griega dikaiosune.
Y el significado de esta palabra, de acuerdo a los eruditos, dice que es la cualidad de ser correcto. Es el estado de alguien quien es tal como debe ser. Es la condición aceptable a Dios. En otras palabras, Dios es justicia. En Dios no hay pecado. En Dios no hay maldad. En Dios no hay tinieblas. Dios es luz. Dios es perfecto. Dios es santo. Dios es justicia. Aleluya. Su misma naturaleza es justicia. Esa es la naturaleza de Dios. Él es justicia. No hay injusticia en Él. Gloria al Señor. Su trono está basado en justicia, dice la palabra. De manera que siendo Dios justicia, Él no puede aceptar a nadie en su presencia que sea injusto, que no sea justicia. Sí, su naturaleza como justicia, oye bien esto, le exige a Dios poner un estándar de justicia sobre el ser humano, y sin ese estándar ningún ser humano puede acercarse a Dios. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, los creó en ese nivel de justicia. Los creó a su imagen, conforme a su semejanza. Los creó como Él es, para que ellos pudieran estar en comunión con Dios. Pablo dice, ¿qué comunión tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? Amén. Si el hombre no es justicia, no puede estar en la presencia de Dios, quien es justicia. Y el punto aquí es que la Biblia dice que por causa del pecado no hay justos ni aun uno. El ser humano cayó de ese nivel de justicia y perdió todo derecho para poder estar en la presencia de Dios y recibir de Dios ayuda. De modo que Dios, como ama al hombre, siempre buscó la manera de restablecer al hombre la justicia perdida. El hombre trató de buscarla a través de su religión, no la pudo encontrar. Trató de buscarla a través de hacer buenas obras, portarse bien, ser un buen hombre, una buena mujer, no la pudo encontrar. Nada que el ser humano hace para lograrlo puede lograr estar en la presencia de Dios. Solo lo que Dios escogió en su sabiduría como manera de poder restaurar al hombre la justicia perdida. ¿Me explico esta mañana? ¿Está hablando bien? Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Justicia, podemos decir que realmente es el estándar que Dios exige para que un ser humano pueda estar en su presencia. Es el estándar y nadie lo tiene. Solo Cristo lo tiene. Y solo Cristo lo tuvo cuando Él estaba caminando aquí en la tierra. ¿Me está entendiendo esta mañana? 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Ahora, esa frase justicia de Dios significa que Dios nos ha declarado y nos ha hecho justos delante de Él por nuestra fe en Jesucristo. Amén. Yo te voy a leer de la Biblia amplificada lo que dice 2 Corintios 5:21. Por nuestro bien hizo a Cristo virtualmente ser pecado, quien no conoció el pecado, para que en Él y a través de Él podamos ser dotados, vistos como la justicia de Dios, ejemplos de la justicia de Dios, lo que debemos ser, aprobados y aceptables y en relación correcta con Él por su bondad. Cristo fue hecho pecado para que tú y yo pudiéramos ser hechos justicia de Dios en Él. Ahora hay un pasaje que yo quiero que tú mires en el libro de Romanos, Romanos capítulo 4, versículo 25. Romanos capítulo 4, versículo 25. Aleluya. Gloria a Dios. Alábale que Él vive. Romanos 4, 25 es una palabra poco usada. No creo que los creyentes memorizan este versículo mucho, pero es tan importante.
Dice, el cual, hablando de Jesús, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La Biblia de las Américas lo lee así: el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado por causa de nuestra justificación. Yo quiero que tú entiendas algo, hermanos, en esta mañana. Jesús resucitó de entre los muertos cuando nosotros fuimos declarados justos delante de Dios. Déjame ponerlo de esta manera. Cuando tú y yo fuimos injertados en Cristo, en su muerte, Él tomó sobre Él nuestro pecado. Él tomó sobre Él nuestra condición de pecadores, nuestra humanidad, nuestra persona de pecado, enemigos de Dios. Él lo cargó sobre Él. Y eso lo llevó a la muerte. Y eso lo llevó a la muerte. Aleluya. Ahora, Él resucitó por dos razones básicas. Número uno, porque Él fue sin pecado. Él no conoció pecado. Él no tenía pecado en Él. De modo que Él pudo resucitar de entre los muertos. Pero hay una segunda razón que muchas veces pasamos por alto. Si Él llevó mi pecado sobre Él, Él no podía resucitar hasta que mi pecado fuera borrado. Vamos, piensa. Jesús nunca pudo resucitar si no hubiera borrado tu pecado. Porque Él cargó con nuestro pecado y es nuestro pecado lo que lo llevó a la muerte. La única manera que Él podía resucitar era que nuestro pecado fuera quitado, fuera borrado, fuera deshecho, fuera eliminado. La justicia de Dios fue manifestada en Jesús. La ira de Dios cayó sobre Él, por el pecado nuestro que Él llevó. La copa de la ira de Dios fue sobre su persona hasta que Él hizo nuestra justicia. Hasta que Él quitó nuestro pecado y fue visto en la presencia de Dios como sin pecado. Dios entonces le dio vida y lo resucitó de entre los muertos. ¿Me siguen esta mañana? Aleluya. Dice, pastor, no lo entiendo yo así. Bueno, yo sé, esto es muy controversial y hay diferentes opiniones, pero hay una opinión que es la que prevalece y es la interpretación correcta, porque cada palabra de Dios puede tener diferentes opiniones, pero tiene una sola interpretación de acuerdo a la hermenéutica. ¿Ok? Y este autor, del cual yo te voy a citar ahora, él lo pone muy claro. Y él dice así: la resurrección de Cristo fue el resultado de haber obtenido nuestra justificación. Una vez que su muerte obtuvo la expiación de nuestros pecados, fuimos justificados y en virtud de nuestra solidaridad con Él, nuestra justificación transformó su muerte en vida. Cuando tú y yo fuimos justificados, porque el pecado fue tratado, el pecado fue borrado, el pecado fue quitado. Entonces y solo entonces Jesús recibió vida y fue resucitado. Y dice la palabra que cuando Dios le dio vida a Jesús, te dio vida a ti juntamente con Él. Cuando Él resucitó, te resucitó a ti juntamente con Él. Cuando Él sentó a Cristo en los lugares celestiales, te sentó a ti en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Aleluya. ¿Por qué? Porque Él fue nuestro sustituto. Él fue a la cruz por ti. Él sufrió en la cruz por ti, no por Él. Él murió por ti, no por Él. Él fue sepultado por ti, no por Él. Pero Él resucitó por ti, aleluya. Y Él se sentó a la diestra del Padre por ti. Gloria al nombre del Señor. Oh, aleluya. Oye, iglesia, esto. Es tiempo que la iglesia comience a poner la mirada donde va. La Biblia dice que tú y yo estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Cuando tú piensas de Jesús sentado a la diestra de Dios,
en el cielo, sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre todo poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Tú estás sentado con Él allí. Ese es el lugar donde tú estás ahora, en la autoridad del Padre, en la revelación de Dios. Aleluya, aleluya. Colosenses 3:1 dice: si pues habéis resucitado con Cristo. Es algo que ya ha pasado. No está hablando de resurrección física, eso no ha pasado. Pero está hablando de resurrección espiritual. Tu espíritu estaba muerto en pecado, pero ahora recibió vida. Aleluya. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Deja de seguir diciendo que tú eres un pobre pecador, un indigno pecador, que solamente fuiste perdonado. Déjate decir esas cosas y comienza a mirarte como Dios te ve. Alguien que está sentado con Cristo en los lugares celestiales. Alguien que ha sido lavado por la sangre de Jesús, que ha nacido de nuevo, que tiene vida nueva. Aleluya. 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 La Biblia dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, porque habéis muerto. Las cosas viejas pasaron. Quien tú eras antes de conocer a Cristo murió. Murió cuando Cristo murió. Aleluya. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Tú no la ves, pero tu vida está escondida con Cristo. Oh, iglesia, Dios te unió con Cristo en su muerte. Dios te unió con Cristo en su sepultura. Dios te unió con Cristo en su resurrección. Y Dios te ha unido con Cristo en su exaltación a la diestra del Padre en el cielo. Aleluya, 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 aleluya. Es tiempo de levantarse y dejar de decir: yo soy un pecador salvado por gracia, y comenzar a declarar con denuedo: yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Gloria al Señor para siempre. Aleluya, aleluya, aleluya. ¿Me está entendiendo? La muerte de Cristo es el pago de mi deuda, y su resurrección es la prueba de que la justificación ha ocurrido. La prueba de que tú eres alguien declarado justo por Dios es que Cristo resucitó. Él resucitó porque tu pecado fue borrado. Él resucitó porque tu pecado fue quitado de en medio. Él resucitó porque Él hizo la obra completa para la gloria de Dios. Mientras la iglesia se considere que son un montón de pecadores, va a seguir siendo pecadores y van a seguir estando a merced del diablo, porque el diablo engaña a los pecadores, pero el diablo no engaña a la justicia de Dios. Piensa acerca de eso esta mañana. Piensa acerca de eso esta mañana. ¿Me estás entendiendo? Gloria al nombre del Señor. Jesús fue hecho por Dios nuestra justicia. Cuando Dios nos ve, Él nos ve como Él ve a Cristo. Lo vuelvo a decir. Cuando Dios te mira, si tú estás en Cristo, ¿no? Si tú estás en una religión nada más, no, tú no calificas. No. Si tú dices: yo soy buena gente, yo no le he hecho mal a nadie, pero Cristo no está en mí, esto no es para ti. Pero si tú estás en Cristo, si tú le has aceptado a Jesús como tu Salvador, y tú lo sabes, cuando Dios te ve, Él no te ve a ti, Él ve a Cristo en ti. Pero hay algo más. Cuando el diablo te ve, Él no te ve a ti, Él ve a Cristo en ti. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Nosotros podemos acercarnos a la presencia de Dios con toda confianza, sin temor, sin sentido de culpa ni condenación. Es tiempo de entender esta verdad.
por cuanto tú y yo somos la justicia de Dios, no hay condenación. No hay quien nos pueda condenar. No hay nadie que se atreva a condenarnos con éxito. Aleluya. Mira Romanos capítulo 8, por favor. Romanos capítulo 8, versículo 1. Mira lo que dice. Esto no es una promesa, es una declaración, de hecho. Esto es algo que ya ocurrió. Esto es una verdad. Este es quien eres tú. Aleluya. Aleluya. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Vamos otra vez. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No para los que están en una religión. No para los que se creen buena gente. Para los que están en Cristo Jesús. Los que fueron puestos en Cristo en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. No hay condenación. No hay condenación. Mira el versículo 33 del capítulo 8. Versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Eres tú un escogido de Dios? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién se atreve a acusar a los escogidos de Dios cuando es Dios el que justifica? La palabra justifica significa es Dios el que nos declara justos. Déjame decir algo que no dije y debía de haber dicho, porque es parte de este tópico. Cuando nosotros proclamamos que somos la justicia de Dios en Cristo, no solamente estamos diciendo que somos declarados justos delante de Dios, sino estamos declarando que Dios nos ha impartido su misma naturaleza. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios es su naturaleza, es quien Dios es. Cuando tú y yo somos declarados por Dios, justicia de Dios en Cristo, implica que Dios ha impartido a nosotros, no solamente nos ha imputado justicia, sino nos ha impartido su justicia y nos ha impartido su naturaleza. La naturaleza divina ha sido impartida a nuestro espíritu. La vida eterna es la naturaleza de Dios. El que cree en Cristo tiene vida eterna. Segunda de Pedro 1:4 dice que nosotros hemos llegado a ser participantes de la naturaleza divina. Es más, pon una mano allí en Romanos 8, porque vuelvo allí otra vez. Pero mira en Segunda de Pedro capítulo 1, por favor. Segunda de Pedro 1. Me gusta que tú lo leas porque así lo buscas, lo subrayas, lo encuentras, lo lees, lo escuchas y es más poderoso. Segunda de Pedro capítulo 1, versos 3 y 4. Cuando lo tengas dices amén. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Note eso, todas las cosas, dilo conmigo, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad me han sido dadas. Son mías ya. Me han sido dadas por Dios por su divino poder. Dice allí, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Entre esas promesas está esa promesa que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Promesa para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Aleluya. Para que por ellas llegaseis a ser, ¿qué cosa? No está leyendo conmigo. No. Participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Iglesia, si tú estás en Cristo, tú has recibido vida nueva. Si tú has recibido vida nueva, tú has recibido la naturaleza de Dios en tu espíritu. Si tú has recibido esa naturaleza de Dios en tu espíritu, tú has venido a ser participante de la naturaleza divina. Silencio. ¿Ah? Hay un comentario bíblico que se llama The Interpreter's Bible, la Biblia del intérprete. Y este comentario muy claramente lo expone de esta manera. Dice, hablando de 2 Corintios 5:21, Pablo aquí quiere decir más que una correcta relación con Dios externamente imputada, en la cual Dios acepta a los hombres como si fueran justos, aunque ellos son todavía pecadores no cambiados.
Él dice, Él quiere decir que este regalo de correcta relación con Dios, este regalo de justicia, incluye una transformación real de vida por el poder de Dios. Incluye una transformación real de vida por el poder de Dios. Déjame decirte cuál es el gran problema de la iglesia. El gran problema de la iglesia es que lee todas estas escrituras y llega a la conclusión, sí, yo acepté a Cristo 20 años atrás. Sí, yo soy convertido. Ya mis pecados fueron perdonados. No soy perfecto. Todavía soy un pecador salvado por la gracia. El diablo está oyendo eso. Y el diablo dice, este es ignorante. Y como es ignorante, yo lo voy a tener bajo mi pie. Porque él no sabe quién él es. Si tú eres un cristiano de verdad, tú no eres un cristiano, un pecador salvado por la gracia. Tú fuiste un pecador, pero ahora tú eres redimido. Ahora tú eres nacido de nuevo. Ahora tú eres una nueva creación. Deja de hablar lo que no es. Aunque suena bonito, hay canciones, hay una canción que habla de esto, una canción cristiana. Pecadores salvos por la gracia. No pongas atención a todas las canciones. Porque la letra de la letra de muchas canciones cristianas nada que ver con la palabra. Y están confundiendo tu espíritu y tu mente. Si tú eres un creyente en Cristo, ya tú no eres considerado un pecador. Tú eres redimido. Tú eres la justicia de Dios. Dios te ve a ti, no ve pecado en ti, ve su justicia en ti. Ay, pastor, pero usted está hablando y ¿qué tal si yo pequé ayer? Bueno, si pecaste ayer y le pediste perdón ayer al Señor, ya eso pasó. Dios no se acuerda. ¿Por qué? Porque hay un texto en la palabra que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie tiene ese derecho. Porque el único que tiene el derecho a acusarte es Dios. Y Él te declara justo. Y Él te ha impartido su justicia. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Iglesia, el único acusador es el diablo. Cuando tú te dedicas a acusar a los creyentes, tú estás siendo aliado con el diablo. Acusando a los creyentes. Cuando Dios dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Nadie puede condenarte, porque el único que puede condenarte es Cristo. Y Él murió por ti. Y no solamente Él murió, pero Él resucitó. Él también está a la diestra de Dios. Él intercede por ti. Oh, aleluya. Qué triste que muchos cristianos se están acusando unos a otros. Y Jesús está intercediendo por nosotros. Jesús es nuestro abogado. Si alguno ha pecado, abogados tenemos para con el Padre. Vamos a cambiar nuestra actitud. Vamos a cambiar nuestra conducta. Cada creyente en Cristo es alguien lavado con la sangre de Jesús. Cada creyente en Cristo. Quizá no comparto alguna de las cosas que este cristiano dice o comparte, pero es alguien lavado con la misma sangre que yo fui lavado. Yo no debo acusarlo. Si hay algo en él que no me es grato, debo orar a Dios para ver si es correcto o si es mi forma de ver las cosas. Pero no acusar a nadie. ¿Por qué? Porque cuando acuso a alguien me estoy haciendo aliado del diablo. Porque él es el único acusador. Él es el único acusador. Él es el único acusador. Mira Apocalipsis 12, por favor. Esto es un mensaje de revelación. Esto no es un mensaje para que tú salgas de aquí diciendo qué bonito habló el pastor. Es para que tú salgas pensando acerca de lo que yo te estoy diciendo. Apocalipsis 12. Aleluya.
Aleluya. ¿Cuántos dicen Dios es bueno? Gloria al Señor, gloria al Señor. Apocalipsis 12, versículo 9 dice, fue lanzado fuera el gran dragón. Juan está teniendo una visión del fin de los tiempos. La serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Satanás es engañador. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. ¿El qué? El acusador. ¿Quién es el acusador? El diablo, Satanás, la serpiente antigua, el que engaña al mundo entero. Él es el acusador. Su profesión es acusador. Es el fiscal. Tú sabes que el fiscal está en la corte no para felicitarte a ti si eres el acusado. Es para hacer que el juez te mande a la prisión, ¿sí o no? Ese es el trabajo del fiscal. Probar al juez que tú eres un terrible criminal. Pero por eso tú necesitas un abogado. ¡Hey! ¡Aleluya! Si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el Hijo de Dios, el justo. Mira lo que pasa aquí. El diablo está con el dedo apuntándote y apuntando a Dios. Mira lo que dijo. Es tu hijo y mira lo que dijo. Mira cómo trató a su esposa. Es tu hijo, va a Faro de Vida cada domingo. Mira lo que dijo. Mira lo que está pasando en ese hogar. Es una acusación continua, es una acusación continua. Para que el padre diga, sí, es verdad. Tienes toda la razón, tienes toda la razón. Pero al lado del acusador o al lado del acusado está el abogado. Y el abogado le dice al padre, lo que él hizo ya yo lo pagué con mi sangre. Lo que él hizo ya yo lo pagué con mi vida. Ya la deuda está saldada. Porque él confesó su pecado. Él confesó su pecado. Y la palabra del Padre dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Limpiarnos de toda maldad. Iglesia, cuando tú limpias algo en tu casa, el propósito de limpiar eso es que no quede ningún vestigio de suciedad. Cuando Dios nos limpia con la sangre de Cristo, Él mira y no ve pecado. Él mira y no ve maldad. Él mira y no lo ve porque la sangre lo ha lavado. La sangre lo ha limpiado. ¡Oh, aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¿Me estás entendiendo esto? Ahora, cuando yo sé lo que está pasando en el cielo, cuando yo sé lo que está pasando con este acusador, es tiempo de que yo haga algo al respecto. Porque ¿sabes algo? El diablo envía a sus demonios. Él no es omnipresente, pero él tiene muchas legiones de demonios. Y quizás tú tuviste un argumento con tu esposa ayer. Hubo una discusión. Hubo palabras que no se debieron haber hablado, pero se hablaron. Y hubo un disgusto. Y a tu mente viene la acusación. ¿Y eso que eres cristiano? Qué hipócrita tan grande eres. Y ahora mañana vas a la iglesia como que nada pasó. Y entonces la gente dice, sí es cierto. Mejor no voy a la iglesia porque soy un hipócrita. Porque yo no debí de hablarle así a mi esposa. O la esposa dice, yo no debía haber hablado así a mi esposo. Él le dice a la esposa, la Biblia dice, él cita la Biblia, debe respetar a tu marido. Y tú no le has respetado. Qué pecado, qué hipócrita eres, qué mujer más hipócrita tú eres. Y como buenos cristianos, nos comemos el anzuelo con todo y carne. Y decimos, sí es cierto, sí es cierto. No, no es cierto. No es cierto.
Si tú hiciste lo que la palabra se supone que debes haber hecho. Si en el momento que tú te diste cuenta que le faltaste el respeto a tu esposo o a tu esposa o a tus hijos, o hubo algún problema que trajo ese tipo de situación, es en ese mismo momento, no 5 minutos después, en ese mismo momento que le digas: Padre, perdóname, he hablado más de la cuenta. Padre, hablé por un impulso de mi carne. Señor, perdóname. Yo me arrepiento de esto que he dicho. Yo quiero que tú me limpies de este pecado. En el instante. En el momento. Instantáneo. Más instantáneo que lo que tú tienes idea. La sangre de Cristo hace el trabajo. Y cuando el diablo acusa, Jesús le dice: ¿cuál pecado? No hay nada que perdonar, porque ya fue perdonado. Somos la justicia de Dios. Nadie nos puede acusar, nadie nos puede condenar. Pero mira lo que Apocalipsis dice, versículo 10. Entonces oí una voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido. ¿Yendo los domingos a la iglesia? No, aunque es necesario. ¿Portándose bien? No, aunque es necesario portarse bien. Pero eso no vence al diablo. Portarse bien no vence al diablo. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Qué significa esto? Significa que tus palabras son muy claves cuando tú estás experimentando la acusación de Satanás. No es solamente pensarlo, es decirlo. Diablo, ¿sabes qué? Estás muy equivocado. ¿Por qué? Porque es cierto que le falté el respeto a mi esposa ayer. Es cierto que hice algo indebido ayer. Pero ya yo le pedí perdón a mi Dios. Y está escrito en la palabra primera de Juan 1:9. Que dice que si confesamos nuestros pecados, mi Dios es fiel y justo para perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad. Y la sangre de Cristo me ha limpiado. Ya Dios no ve pecado en mí. Así que quita tu mano de mi hogar. Quita tu mano de mi vida. Quita tu mano de mi matrimonio, fuera de aquí, en el nombre de Jesús. Aleluya. Eso lo hace la justicia de Dios. Eso no lo hace el religioso. Eso no lo hace el que no conoce a Cristo. Eso lo hace la justicia de Dios. Y si tú eres la justicia de Dios, se supone que tú lo hagas así. Se supone que tú reacciones así. Se supone que tú enfrentes al enemigo así. En el nombre de Jesús. Como cristianos que somos justicia de Dios en Cristo, podemos acercarnos a la presencia de Dios como si nunca hubiéramos pecado. Podemos enfrentar al enemigo sabiendo que Él fue derrotado por Jesucristo en la cruz y ahora Él ya no tiene parte en nosotros. Iglesia, basta ya de seguir tolerando los engaños del enemigo. Es tiempo de que la iglesia ocupe su lugar en el plan de Dios. Y dejemos de jugar a la religión. Y comencemos a pararnos firme en la palabra de Dios. Jesús nos enseñó que la única manera de vencer al enemigo es citando la palabra del Señor con nuestra boca y creyéndolo en nuestro corazón. Hablándolo con autoridad. Hablándolo con fuerza. Satanás no tiene derecho a tu cuerpo para poner enfermedad. Satanás no tiene derecho a tu mente para establecer allí pensamientos impropios. Satanás no tiene derecho mucho menos a tu espíritu. No tiene derecho a tu hogar. Tu hogar es el lugar donde la presencia de Dios debe estar. Él no tiene derecho. Tú tienes que proteger. Dios te pone a ti como el guardián de tu vida, el guardián de tu matrimonio, el guardián de tu familia, el guardián de tu hogar.
El enemigo querrá venir a destruir, querrá venir a estorbar. Tú tienes la autoridad y la responsabilidad para no permitir que el diablo ponga un pie en tu casa. Porque tú tienes la tremenda bendición de ser hecho justicia de Dios en Cristo. Ahora, también tienes el derecho a seguir viviendo como hasta ahora y seguir siendo indiferente a todo y seguir diciendo, bueno, lo que será, será. ¿Qué puedo yo hacer al respecto? Oh, lo que será, será. Lo que puedo cambiar, lo cambio. Lo que no puedo cambiar, debo aceptarlo. No, iglesia, ese tiempo ya pasó. La iglesia debe aprender a caminar por fe y no por vista. Y tú y yo somos más que vencedores en Cristo Jesús, si hacemos lo que la palabra nos dice hacer. Si no hacemos lo que la palabra nos dice hacer, no eres vencedor de nada. Pero si comienzas poniendo en práctica la palabra y estableciendo en tu corazón quién tú eres en Cristo, tú comienzas a poner en práctica la palabra del Señor. Y el enemigo comienza a darse cuenta que tú sabes quién tú eres. Y él no puede contigo. No te puede hacer bullying. Porque tú sabes tus derechos. Tú sabes tus privilegios. Tú conoces quién tú eres. Y cuando él asoma su nariz, lo señalas y le dices, aquí no es. Aquí no es. Vete al otro lugar. Aquí no es. Fuera de este lugar. En el nombre de Jesús. Esa es la vida del cristiano. Obviamente hay mucho más que yo tengo que hablar sobre este tema, pero por hoy es suficiente. Yo quiero que tú salgas de aquí esta mañana dándole gracias a Dios, porque somos la justicia de Dios en Cristo. No somos cualquier cosa. No somos cualquier cosa. Sí, el enemigo ha tratado de hacernos creer que somos cualquier cosa. Bueno, pastor, es que soy un gusano arrastrándome por la tierra. Peor que cualquier cosa, pastor. Pero yo ni me atrevo a mirar para arriba porque he sido tan malo. Pero tú aceptaste a Cristo. Ah, sí, lo acepté hace 25 años, pero hace 25 años que estás hablando esa necedad. No en balde sigues así con la cabeza asada. Levántate, resplandece. Porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Ponte de pie en esta hora. Vamos a darle gracias al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias por tu verdad. Gracias porque tú eres el que nos llenas con tu presencia. Tú eres el que nos llenas con tu poder. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Dios. Oh, te bendecimos con todo nuestro corazón. Te damos gloria y honor a ti, Señor. Yo quiero que tú levantes tus manos. Si tú crees esta palabra, si tú crees que tú eres la justicia de Dios en Cristo, si tú crees que tienes autoridad de Dios en tu vida, oh, comiences a darle gracias a Dios, porque Él te ha hecho ser lo que tú eres, porque Cristo pagó el precio por ti, porque no es algo que tú naciste con esto, es algo que Dios te ha dado. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por la verdad de tu palabra. Te bendecimos en esta hora, mi Dios. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, exalta al Señor con tu garganta esta mañana. Declara la gloria de Dios. Declara la gloria de Dios. Declara la gloria de Dios en este lugar. Aleluya. Señor, gracias. Señor, gracias. Señor, gracias. Padre, gracias por el poder de tu Espíritu. Gracias, mi Dios, por la verdad de tu palabra. Gracias, Padre Celestial. Oh, te alabamos en esta hora. Te bendecimos en esta hora. Oh, Señor, gracias, porque la unción quiebra todo yugo de opresión. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Exáltale con tu boca.
Exáltale con tu garganta. Declara la gloria de Dios con tus palabras. Declara que Dios es grande. Declara que Dios es bueno. Declara que tú eres quien Él dice que tú eres. Oh, aleluya.